también justamente el artículo siguiente, que se llama Educación Ambiental y Ecología Política, posibilidad de un encuentro fecundo para el tránsito civilizatorio. Voy a utilizar mi presentación, denme un segundo. Bueno, está escrito por la doctora Aida Luz López Gómez. Espera, ¿no es eso? No. ¿Quieres que la veamos acá? Pues no. ¿O no? No hay proyecto. Bueno, es que tenía presentación, pero si no, la otra opción es que se las mande. Ajá, se las mando y ya de ahí la vamos comunicando, ¿vale? Ah, bien, sí. Ahí la podemos ver todos. Mucho te. También lo puedo ver a la tarde, ¿ves? Igual voy a tratar de que sea como relativamente rápido. Son cosas que como anteriormente ya habíamos empezado a mencionar. Pero bueno, básicamente desde la primera parte estoy como haciendo énfasis en hacia dónde se va a centrar el artículo, ¿no? Entonces, bueno, se llama Educación Ambiental y Ecología Política, posibilidad de un encuentro fecundo para el tránsito civilizatorio, escrito por la doctora Aida Luz López Gómez, quien es justamente profesora investigadora en la maestría de Educación Ambiental de la UACM. Es doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona, también es integrante y fundadora del Grupo Intercolegial de Investigación en Ecología Política de la UACM. Trabajó como investigador en el proyecto de justicia ambiental de la Universidad de Barcelona bajo la dirección de John Martínez Alier, y también ha sido coordinadora e integrante de grupos de expertos y delegaciones de México en foros internacionales, justamente sobre temáticas relacionadas con pueblos originarios, conocimiento tradicional, medio ambiente, y bueno, ha sido consultora para algunas otras instituciones en la realización de estudios y evaluaciones de impacto social, ambiental, población indígena, políticas públicas, cambio climático y, por supuesto, en conflictos socioambientales. El artículo tiene 4 ejes: la presentación, el origen y ejecución sumaria de la educación ambiental institucional, las ecologías políticas del sur y, por último, las consideraciones finales, que es hacia donde se basa justamente el tema, que son las posibilidades de encuentro entre educación ambiental y ecología política. Ahora, bueno, en la primera parte es como ¿por qué se vuelve necesaria que la ecología política, más bien, ¿qué le hace falta a la educación ambiental que tenga la ecología política? ¿Por qué se vuelve necesario? ¿Qué hay en ella, ¿no? Bueno, justamente desde aquí nos dice que la ecología política lo que va a brindar es una perspectiva no instrumental de la educación ambiental. ¿Por qué? Pues porque la educación ambiental, en la siguiente parte nos va a decir, que ha sido fagocitada también por el sistema hegemónico. Y bueno, ¿qué es lo que le da? Pues lo que busca es abordarse las problemáticas desde la teoría crítica, la complejidad, la interdisciplina, siendo la ecología política un campo de reflexión teórica, de investigación científica y acción política. Aquí me parece importante también mencionar quién es el actor central que está en medio justamente como de la educación ambiental y la ecología política, ¿no? Pues justamente la crisis civilizatoria y el sistema hegemónico. O sea, ambas van a estar como confluyendo hacia lo que se genera dentro de. Y por supuesto, la ecología política va a poner de manifiesto que hay una distribución desigual de los bienes de la naturaleza y los males de la economía industrial, pero también va a incorporar como otros conceptos como la decolonialidad, el pluralismo epistemológico, el diálogo de saberes y los diferentes lenguajes de valoración. Ahora, estas dos tienen un origen en común y bueno, ambas van a denunciar las inequidades sociales y ambientales, pero en la educación ambiental también se pone como un énfasis justamente en estas pedagogías que van a emerger de los movimientos sociales y de los modos de producción de resistencia y reexistencia. Entonces, bueno,
también es importante como atender que la interacción humana con los ecosistemas están organizadas socialmente y por lo tanto son resultado de procesos políticos y se van a enfrentar, ¿no? O sea, la educación ambiental se va a enfrentar a una cuestión que cuando es como incorporada en el sistema hegemónico se vuelve apolítica y acultural, ¿no? Entonces, bueno, ¿en dónde ha ocurrido esta vinculación, ¿no? Aquí nos pone de manifiesto dos. Uno es por el Grupo de Trabajo de Ecologías Políticas desde el Sur Avia Yala, de Claxo, que buscaba como esta reflexión y la recapitulación de cómo la educación, la ecología política y los estudios decoloniales han impactado en la educación ambiental, ¿no? Entonces nos habla como de 4 secciones. Y por otro lado están los encuentros de investigación en educación ambiental que se han hecho en Brasil, en donde el interés es encontrar como estas nuevas contribuciones teóricas y prácticas para robustecer la educación ambiental desde una comprensión crítica de la crisis ambiental. Pero ¿dónde ocurre esto? Pues ocurren dentro de los movimientos sociales que están demandando a este sistema hegemónico. Pero también nos menciona que estas aproximaciones han sido marginales y tienen limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque además han sido abordadas desde una perspectiva conceptual o metodológica, en donde justamente la educación ambiental queda subordinada, pero esto también es porque está dentro de la institucionalización. En la siguiente parte, a mí me parece importante considerar qué es lo que hace el sistema hegemónico en la crisis civilizatoria, por qué la educación ambiental necesita este aporte de la ecología política. Pues porque el sistema hegemónico se apropia de los discursos y las demandas, ¿no? Por un lado, justamente, tenemos que está arraigado en los movimientos sociales, pero que estas demandas no son escuchadas, ¿no? Sino más bien que el sistema hegemónico lo que hace es como atraparlas, envolverlas, reconfigurarlas y regresarlas de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, justamente en esa imagen lo que estoy justamente tratando de representar es como todo este movimiento que está presente, pero que al momento de pasar y es atrapada por, pues obviamente lo va a manejar hacia la lógica del mercado y con una tendencia hacia el progreso y desarrollo, ¿no? Entonces, nuevamente nos menciona que se va a devolver como prosa administrativa y práctica burocrática, en donde se va a desvirtuar el contenido de estas luchas, ¿no? Y eso ocurre justamente con la educación ambiental, ¿no? Entonces, bueno, para esto también se hace como igual un recorrido histórico para contextualizar cómo es que tanto la educación ambiental y la ecología política parten de un mismo origen, pero después empiezan a tener un camino cada uno por diferente lado, ¿no? Entonces, bueno, nos sitúa en los años 70, en donde el contexto sociohistórico, pues obviamente está como en una tensión, ¿no? Si bien hay algunos autores que ya nos hablan sobre esta integración de las ciencias sociales con las ciencias naturales, donde se está evidenciando que se requiere una acción que no vaya por lo que mencionábamos hace ratito, por una tendencia lineal positivista, sino vista desde la complejidad. Obviamente también en esa parte surgen estos movimientos sociales porque hay una demanda, hay como eventos ambientales y sociales que van a requerir de este levantamiento de la voz y de la acción. Y bueno, ¿qué va a ocurrir nuevamente con esta educación ambiental que comienza siendo un movimiento social? Bueno, va a empezar a meterse en este sistema hegemónico y va a terminar siendo algo diferente a lo que empieza, ¿no? Empieza a desdibujarse este primer origen, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este desdibuje nos sitúa primero en la Carta de Belgrado, que esta sí retoma como el origen de, pero ya hacia Estocolmo, Tbilisi, pues vaya, ¿no? Ya deja de tener esta visión de complejidad, sino más bien, justamente como lo menciona en el subtítulo, es una ejecución
ejecución sumaria, la va a empezar a desvincular desde dónde viene y por qué se está luchando, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay ciertos como componentes institucionales, a los que yo les llamo los azules, en donde está la ONU, la UNESCO, y por supuesto ahí se va a reconfigurar en una acción, ¿no? O sea, ¿quién es el actor principal y cuáles son las articulaciones que va a tener esta educación ambiental, ¿no? Y hacia dónde debe de tender si ya no es crítica, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder con esa educación? Pues en primera, van a articular justamente respuestas, van a legitimar las reglas del juego y van a definir a los actores centrales. Pero, vaya, ahí justamente van a incorporar contenidos, directrices, actividades ambientales, creación de materiales en donde la educación, después de ser como el centro, termina siendo, o más bien, sí, lo terminan retirando, lo terminan omitiendo y se vuelve una capacitación, lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Entonces, vaya, una vez que se empieza a desdibujar la figura principal de la educación ambiental, la educación deja de ser crítica, comienza a tomar como este sentido de qué vamos a hacer, una capacitación. ¿Por qué hay una crisis ambiental? Porque la comunidad, la sociedad no conoce, ¿no? Entonces empiezan a tejerse como varios instrumentos hacia dónde debe de tender y qué debe de hacer. Ahora, un poquito hacia los años 80 y 90, pues van a surgir otros nuevos conceptos a los que ahorita estamos como muy acostumbrados también a escuchar y que ya veníamos discutiendo desde hace ratito, ¿no? La sustentabilidad, el desarrollo sustentable, educación para el desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. ¿Y quiénes siguen jugando ese juego? Pues los mismos azules, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se omite la educación y que además pues en este mismo proceso, en este contexto histórico, hay deudas, hay crisis, pues vaya, ¿no? Estos nuevos conceptos tratan de ser la solución, pero ¿desde dónde se da esa solución? Pues desde este mismo sistema. Este mismo sistema te da y te quita lo que debe de hacerse o lo que no debe de hacerse, ¿no? Nuevamente sigue dictando como estas reglas. Entonces, bueno, el ambiente y el desarrollo son un binomio indisociable que está reforzado justamente por la UNESCO y donde además se agregan otros conceptos como el capital humano. Entonces, bueno, ya hacia los años 2000 también nos sonarán los ODS que van a legitimar todo este proceso anterior en la Agenda 2030, ¿no? En donde estos objetivos nuevamente son homogéneos y son la única respuesta posible. Sin embargo, va a ocultar como la realidad que hay detrás, ¿no? Y por supuesto también es contradictoria. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo decir que la economía industrial es entrópica cuando ellos mismos están diciendo que se puede generar un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces es como esta cuestión de reverdecer el discurso. Entonces, bueno, ¿no? Nos menciona también que justamente la educación ambiental institucional, o sea, la educación ambiental termina siendo institucionalizada y va a presentar problemas. Pues, ¿por qué? Pues porque justamente no está logrando resolver. Entonces, bueno, en primera, estos ya los habíamos mencionado también en la clase pasada con el artículo anterior, donde justamente la historia es un sujeto, ¿no? Que es colectivo, pero es anónimo. En donde también la historia oficial nuevamente omite estas tensiones de qué es lo que dice uno, qué es lo que dice el otro. Hay tensiones ahí que van a generar pues contradicciones y resistencias, pero ellos lo siguen viendo como lineal. Entonces, justamente ahí es en donde se encuentra como esta cuestión del mito fundacional y hacia dónde va y como estas tendencias, ¿no? Y por supuesto también lo mencionábamos hace un momento, que permite la convivencia de puntos de vista y valores e ideales políticos que son antagónicos, ¿no? Entonces ahí nuevamente comienza a haber como estas tensiones.
¿no? Y, por supuesto, esta educación comienza a simplificar. Lo que en un inicio debería de tender hacia la complejidad, se ve reducida hacia un actuar, a un decir y a un hacer. Entonces, bueno, estos justamente problemas se vuelven un reto para la educación ambiental. ¿Por qué? Porque debe de retomar estas cuestiones que ¿dónde están? Justamente en la ecología política, ¿no? La ecología política también está inscrita de origen en los años 70 con los movimientos sociales y donde, por supuesto, en este momento histórico hay una crisis, entra en tensión, lo que daba respuesta deja de dar respuesta. Se requiere abrir nuevos esquemas de investigación y de producción teórica, ¿no? Que estén basados en la noción de conflicto social. Entonces, bueno, para esto justamente también debe de haber un diálogo con diferentes disciplinas, pero no disciplinas únicamente ligadas a las ciencias sociales o a las ciencias naturales, sino también ver justamente a estos que han sido oprimidos e invisibilizados por el dúo del sistema hegemónico que ocasiona crisis civilizatoria. Entonces, bueno, la ecología política atiende a estos problemas ambientales que se vuelven problemas de justicia y que están causadas por estas relaciones de poder, de clase, de etnia, de raza, de género y que están jerarquizadas. Pues digo, retoman justamente como del marxismo ciertas cuestiones, pero justamente agrega otras, como les decía al inicio, el diálogo de saberes, el pluralismo epistémico, y bueno, también nos dice que ¿por qué se llama ecología política? ¿No? Nos va explicando también cómo es que se le nombra ecología política. Porque, bueno, ¿no? La ecología estudia las poblaciones de seres vivos y su vínculo con la naturaleza, pero cuando se ve interpelada por los modelos de desarrollo económico que son insustentables, se vuelve política. Entonces, bueno, aquí también se retoman las dimensiones materiales y simbólicas, que son como una de las características particulares de la ecología política. Y lo que va a hacer la ecología política es justamente convocar, ¿no?, a este diálogo epistémico y metodológico de estos diferentes campos de conocimiento, ¿no? Bueno, ya les mencionaba que no está únicamente centrado en el conocimiento científico, sino en todos los conocimientos que estén presentes en el territorio. Y por supuesto, esto también da como resultado ciertos elementos de resistencia. Y aquí se le da justamente relevancia como al lugar y a la reivindicación de la diferencia, que si recordaremos en varias de las lecturas que hemos hecho de Lev, es como algo que está presente, ¿no? O sea, no podemos seguir haciendo educación ambiental homogeneizante, ¿no? Necesitamos atender a lo que está sucediendo más allá de lo que nos dicen que es, ¿no? Entonces, bueno, la ecología política es justamente una construcción simbólica o imaginaria que va a retomar como varias cuestiones que están presentes y que emergen a causa del sistema hegemónico. ¿Qué es lo que causa la crisis civilizatoria? ¿Cómo ocurre con esas comunidades que han sido subordinadas durante mucho tiempo? Y bueno, hay como varias nociones de cómo es que ha ocurrido este proceso de dominación. Entonces, justamente está el extractivismo, el neoliberalismo, que son prácticas nuevas que atienden a, o sea, esta gran diversidad está en la mirilla del sistema hegemónico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de ahí lo que trata es de agarrar, de saquear, y en todos los sentidos. También, si recordaremos algunas de las lecturas, nos hablan del extractivismo epistémico y extractivismo, por supuesto, de materia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen estos grupos? El fundamento de ellos está en la parte de la colectividad, en el hacer y en el resistir y en el reexistir. ¿Por qué? Porque
se los mencionaba también hace un momento, o sea, ellos están viviendo estos procesos día con día, no pueden quedarse esperando a ver qué pasa. O sea, ellos tienen que generar sí o sí estos procesos para actuar contra este sistema que los está arrasando. Entonces, bueno, ¿no? Justamente están defendiendo sus territorios, sus identidades y, por supuesto, la naturaleza. Este vínculo que existe en las comunidades con la naturaleza, o sea, es indisociable. Entonces, vaya, ¿no? Entonces, ahí sí hay diferencias entre la ecología política y la educación ambiental. ¿Por qué? Porque en la ecología política, nos dice que a pesar de que está inscrita también en los márgenes como académicos, no está constreñido solamente a ellos, ¿no? Nos habla también de que es posible que haya una asociación directa con estos grupos de personas, con estos actores. ¿Para qué? Para justamente reforzar este proceso de defensa del territorio, ¿no? Entonces, justamente nos dice que estos marcos epistémicos y metodológicos reivindican el activismo académico, la investigación, acción participativa y la coproducción de conocimiento con actores de lucha, ¿no? Entonces, hay una vinculación con la praxis, ¿no? No se queda, sí hacen investigación, pero también está directo en el movimiento, ¿no? Y bueno, ahora, ¿en dónde están estas posibilidades de encuentro, no? Pues justamente la educación ambiental institucionalizada, una vez absorbida por el sistema hegemónico, que necesita recuperar el sentido crítico. ¿De dónde? De la ecología política. ¿Por qué? Porque estos dos deben avanzar en la construcción de alternativas ante la crisis, que justamente es este gran enemigo en común, ¿no? O sea, ¿por qué hacer alianza? Porque básicamente una apoya a la otra. Si tienen un origen en común, pueden vincularse entre ellas. Y, por supuesto, asumir una postura ético-política, que también lo mencionábamos hace rato, frente al papel institucional educativo que está en auge de las narrativas del desarrollo sustentable, ¿no? O sea, nuevamente es hacer la crítica del origen, de por qué, ¿no? Como dónde quedó desdibujada esta perspectiva que tenía desde el origen, ¿no? O sea, ¿en qué momento cambió y se reconfiguró? Entonces, vaya, nos pone como cuatro apartados, que son como justamente estas posibilidades de encuentro. Y bueno, la primera es justamente que el bagaje conceptual para el análisis crítico y la comprensión de la crisis ambiental, en donde justamente la ecología política lo que evidencia son estas relaciones de poder y dominación. Eso nos va a decir que la educación ambiental que hacemos no puede detenerse únicamente en la capacitación, ¿no? Y que, por supuesto, no es una crisis por ignorancia. La diversidad cultural justamente representa múltiples saberes, prácticas, valores y soluciones a las problemáticas ambientales. Entonces, esto nuevamente, ¿cómo se liga a los centros educativos? Pues a este diálogo de saberes en condiciones de equidad epistémica, justamente todos los conocimientos valen, ¿no? Y bueno, también hace énfasis en que las instituciones universitarias deben de tener una vinculación y un compromiso con los problemas que acontecen en la sociedad. Y aquí algo que también es como importante es la transversalidad, ¿no? A veces hablamos también de la ambientalización del currículo. Ajá. Entonces, ¿cómo superamos una ambientalización del currículo? ¿No? Entonces, ¿qué hace la transversalidad? No es meter temas nada más porque sí, sino justamente articularlo con valores básicos para la convivencia y la vida, ¿no? Donde involucrar a los sujetos con sus problemas en un espacio-tiempo. Y bueno, como cuarto es justamente construir aproximaciones teóricas y metodológicas que superen esta mirada disciplinar. No, está como, no es que el educador ambiental sea un experto, sino que debe de haber vínculos entre estos actores para la defensa de territorios y la construcción de estrategias justamente que exijan
la diversidad de los instrumentos administrativos, institucionales y culturales. ¿Por qué? Porque es necesario. Y esa es una pregunta que es como, o sea, que es como para todos. ¿Por qué es importante que haya diversidad en estos instrumentos administrativos? Administrativos, institucionales y culturales. Por la diversidad de contextos. Y porque justamente no podemos hacer... Generalizar y homogeneizar, esa es una de nuestras premisas, estamos en contra de eso. Y bueno, ya por último, en la lectura, algo que... esta parte del párrafo, la verdad, me gustó mucho, porque creo que hace como el vínculo de la educación ambiental y la ecología política, retomando justamente la educación, ¿no? Y dice que la educación ambiental y la ecología política observan hacia otras racionalidades, entienden el conflicto, el riesgo, la vulnerabilidad ambiental como categorías de análisis y a la luz de la educación potencian reflexiones pedagógicas con concepciones del mundo diferentes a la narrativa desarrollista del desarrollo sustentable. Y a mí me parece que básicamente esa es nuestra tarea. Wow. No. Pues justo a mí, ya como parte final de este documento, me resuena mucho porque es justo lo que yo estoy trabajando en mi tesis. Y dice, más que escindir la práctica educativa en ámbitos formales y no formales, es imperativo sacar la escuela, la calle, el barrio, la comunidad, las luchas, reivindicar el activismo académico y asumir un compromiso radical. Y arriba de esto, habla acerca de la pedagogía crítica. Entonces creo que es muy importante que cada uno desde nuestro contexto sí mire qué es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Qué es lo que nos está haciendo falta. Y creo que uno de los principales ejercicios que tenemos que hacer como educadores ambientales y que va a marcar la diferencia entre este tipo de educación que estamos haciendo y otros es el hecho de problematizar y de construir para construir, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, y en este sentido estoy de acuerdo con la profesora en que tenemos que hacer prácticas diferentes en la escuela y que los jóvenes se impliquen en esta reapropiación de la naturaleza, que puede ser algo muy simple como ir a recoger basura, y ya lo he citado varias veces, pero realmente a ellos les cambia el sentido de lo que es suyo, ¿no? Porque incluso hasta miran diferentes sus espacios después de que han hecho este ejercicio de recoger de recoger basura. Ellos ya miran este espacio como algo que puede tener basura o algo que puede estar limpio y que depende de todos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues a mí me parece que el artículo tiene una posición muy clara y muy contundente. A mí me parece una propuesta súper valiente, muy bien sustentada, sin ser pues demasiado, ¿cómo se quiere decir? Ustedes saben de qué me refiero. Eso es lo que más me gusta de este artículo, ese posicionamiento tan claro, tan fuerte y tan valiente y tan sustentado, porque la cantidad de referencias y la puntualización que tiene y el respeto que tiene para cada uno de los autores que aportaron en la visión de este artículo me parece maravillosa. No hay una forma, no hay algo que se haya ido sin que tenga un sustento y una referencia adecuada. Y creo que eso habla de una profunda ética al acervo que hay detrás de cada palabra, lo cual no veo en otros artículos muchas veces, ¿no? Parece que todo se le ocurrió por genialidad al autor y aquí no lo veo. Aquí veo un acervo, veo
una carga, una revisión, no, o sea, me parece que es muy claro en eso. Y voy a atreverme a decir algo fuerte, creo que es una toma de posicionamiento incluso de la maestría. Creo que es súper fuerte aquí la narrativa y me parece que tiene tanto sustento que yo la adjudico como uno de los principales artículos a defender y a citar en mis proyectos. Y finalmente creo que, que sí, justo se empieza a tomar una claridad en todos los términos que de pronto hace un rato estábamos como tratando de dibujar, ¿no? O sea, hay muchos aquí estos conceptos que están claros, que sí desdeñan todo lo que no es, todo el azulito, ¿cómo dicen? Los azulitos. Los azules. Que denosta todo el azulismo y le vuelve a vertir esta cuestión crítica, ¿no? Creo que si fuera un color, creo que sería el rojo. Y me parece muy interesante eso y creo que cada que vuelvo a leer algo me da nuevas posibilidades para ir hacia allá, ¿no? Hacia esa mirada crítica nuevamente y muy bien articulada. Yo comparto lo que estás diciendo, Marce. A mí me gustaría que la autora, que la tenemos aquí, que nos pudiera ampliar. Hubo dos categorías, dos conceptos que a mí me parecieron que estuvieron tocados y por la extensión, porque por supuesto por extensión no te puedes ir mucho más allá, ¿no? Pero que creo que valdría mucho la pena en la página 93, donde se habla acerca de que la educación dejó de ser un derecho de las personas y se convirtió en un instrumento de gestión ambiental. A mí me gustaría un poquito que si se pudiera ahondar acerca de este término, instrumento de gestión ambiental, está en la página 93, y luego otro término que ya se había dicho, que lo tocó Ana del documento anterior, pero no tuvimos la oportunidad de profundizarlo, porque allá se toma desde un punto de vista, y aquí es diferente, el de alfabetización ecológica, ¿no? Que también me gustaría que lo pudiera comentar la maestra desde la perspectiva de cómo lo está escribiendo a contra de cómo lo vimos ahorita con el otro autor, porque él estaba pensando en una alfabetización, pero sí diferente, ¿no? O sea, sí me queda claro que eran diferentes. Entonces, por ahí me gustaría poder hacer pues que se hiciera un poquito más de ampliación de eso, ¿no? Gracias. Bueno. Bueno, a mí me gustó el recorrido que hace el inicio del texto sobre justamente cómo fue estando la educación ambiental. Porque ahora que estoy haciendo el trabajo de educativo, justamente estamos desarrollando nuestro concepto de educación y educación ambiental, sirvió como una manera de refrescar todo eso que vimos, que además me parece que era como todas las lecturas que vimos en toda la maestría. Entonces, a mí me sirvió bastante porque había, si bien hay cosas que tengo muy frescas que me han sido recreativas, pero hay otras que también me sirvió para volverlas a mirar, para volverlas a retomar e incluso contraponer de alguna manera cómo se va contraponiendo lo que fue una corriente al inicio y después cómo cambia esa con la llegada de los ODS y los agentes. Es una manera de contraponer cada una de las maneras de entender la educación ambiental a mí me funciona para lo que estoy trabajando. Y sí coincido con Marcia en esta cuestión del posicionamiento que marca, evidentemente también con la cuestión de la política. Y creo que va de la mano con lo que discutíamos hace rato, el problema de la educación ambiental, no tener claro cuál es su posicionamiento, en este caso político, y cómo está desfigurada en las diferentes universidades, instituciones, campos. Creo que esta postura que se toma aquí en el documento, sí coincido con Marcia, creo que es a la que nosotros aspiramos, a la que nosotros estamos pues apoyando. De repente nos hace ruido cuando encontramos que en otros lados nos está teniendo esa postura. Porque además está justificada también, como dice Quino, parte del marxismo, parte de todas las corrientes que también retoma, y pues hablo nuevamente de lo que
esa base permite tener una guía de qué hablamos cuando hablamos de economía política. Entonces, es algo que también necesitamos ver, esa base que nos haga entender
Pero creo que la ecología política en cada Ay, no, qué mala onda. Perdón, qué pena. Bueno, ahí luego les platico. Se apagó, no sé, le No piqué está algo. llegando la señal porque aquí ya lo prendí. No, sí, nada más empezó a parpadear. Es que alguien lo apagó. Ah, ok. Están prendidos los dos. Bueno, entonces ver ahí en ese otro campo cómo se ha avanzado, ¿no? En términos de propuestas conceptuales, de analíticas, etcétera, pues es como un poco contrastante. Y entonces por eso también me di a la tarea de hacer este recorrido, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, ¿qué pasó con la educación ambiental de los inicios, ¿no? O sea, esa educación que pretendía no solamente generar transformaciones como concientización o como prácticas pedagógicas, etcétera, sino incluso también la denuncia, ¿no? de la crisis ambiental como este proceso de que se ha venido generando pues en la economía industrial y en el capitalismo. Pero cómo después se fue como desviando, ¿no? Y creo que ahí es muy importante esta aportación de Raquel Gutiérrez, ¿no? De entender cómo el poder tiene esta capacidad de secuestrar los discursos, ¿no? Y no solamente lo vemos en este caso, ¿no? Una imagen muy interesante, ¿no? Porque ha ocurrido también en los últimos años con el movimiento feminista, ¿no? También hay una captura semántica del feminismo y por supuesto el ambientalismo, ¿no? Y no solamente es esa captura semántica en el caso del ambientalismo, sino que ha surgido toda esta nueva trama de emprendimientos verdes, ¿no? Que se han configurado como nuevas formas de acumulación de capital que pretenden ser o estar resolviendo un problema, ¿no? Entonces, bueno, eso por supuesto también la ecología política lo ha denunciado, ¿no? Y lo ha denunciado no solamente en términos teóricos, sino también con muchísima evidencia empírica. ¿Qué ha pasado en los últimos años en muchos territorios de América Latina, pero sobre todo en México, con las llamadas energías renovables, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos conflictos surgieron a partir de los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, de los estos emprendimientos fotovoltaicos, ¿no? Para generar, etcétera, ¿no? Pero también está ahora el tema de la transición energética y todo lo que está generando en términos de la explotación del litio, de las tierras raras, de otros minerales que son esenciales para la fabricación de baterías y de dispositivos y todo eso, ¿no? Nada menos Trump está negociando la paz en Ucrania, ¿no? A cambio de todos estos minerales, o sea, de poder tener acceso. Es decir,
no se acaba, o sea, en realidad es el mismo sistema capitalista reconfigurándose a un discurso de preocupación ambiental, conteniendo o dando la impresión de que contiene la problemática con todos estos discursos, ¿no? Sí, ya sabemos cuál es el problema y cómo lo vamos a atender, y entonces para eso están las declaraciones, ¿no? de Río y todo lo demás, los objetivos de desarrollo sustentable ahora, etcétera, ¿no? Y de alguna manera la educación ambiental en algún punto entró en ese juego, ¿no? O sea, cuando se convirtió en parte de la agenda de grupos políticos que estaban en el poder, no solamente en los organismos internacionales, sino también a nivel nacional en muchos países, pues parecía como que ya era la solución, ¿no? Entonces ahora vamos a meter la educación ambiental en los programas escolares o en la llamada la estrategia nacional de la educación, etcétera, ¿no? O sea, ya que se considera. Y ahí siguen pasando los años y las décadas, ¿no? Y seguimos viendo que no esa manera de entender la educación ambiental, pues se ha convertido justamente en una práctica burocrática y de programa de gobierno, ¿no? De ahora sí vamos a meterla, se van a dar tantos contenidos ¿no? O vamos a generar, incluso la gran cantidad de programas. Tenemos otro trabajo que hicimos con Mercy hace unos años, donde hicimos un recuento de la cantidad de programas de educación superior, de carreras, que han incorporado lo ambiental, ¿no? Desde las ciencias ambientales hasta las ingenierías ambientales y todo lo que se puede imaginar de ambiental, pues cada vez hay más, ¿no? Porque pareciera que esta forma de incorporarlo a la educación va a ir encaminando a resolver el problema. Y resulta que no, ¿no? O sea, resulta que o hay cada vez más en las biologías o en otras de estas carreras de ciencias ponen, ¿no? Como conceptos terminales de especialización en educación ambiental o lo que sea, ¿no? Probablemente a ustedes les tocó, ¿no? Y sale lo que está. Pero el caso es que, por otro lado, pues tenemos también esta creciente conflictividad ambiental, ¿no? Cada vez más conflictos que están directamente relacionados, vinculados a esta problemática que genera la crisis ambiental. No es solamente el acceso a los bienes de la naturaleza, sí, en buena medida, ¿no? Al agua, a la tierra, etcétera, pero también a los males, ¿no? De la economía industrial, es decir, a la contaminación, a dónde van a poner el basurero, ¿no? A quién se está acabando el agua de los pueblos del Valle de la Náhuatl, ¿no? Y hacia dónde van a crecer las ciudades, hacia dónde están creciendo, qué está pasando con los incendios que parece que son, ¿no? Hay altas probabilidades de que sean provocados cuando están los intereses inmobiliarios ahí detrás de los pueblos mágicos y de todos estos espacios, ¿no? Entonces, al final sí hay un problema por los bienes de la naturaleza, pero que es mucho más que los bienes de la naturaleza. Está atentando contra las formas de vida de las poblaciones locales que además han mantenido esos bienes de la naturaleza, esos ecosistemas, ¿no? Esas formas de vincularse con el bosque, el manantial, la montaña, la selva, etcétera, ¿no? Y las especies que habitan ahí. Entonces, todo esto es parte de la reflexión, bueno, no solamente de la ecología política, también de otras, digamos, corrientes del ambientalismo, pero que en América Latina, como les decía al principio, han tenido una enorme productividad en términos de conceptos, ¿no? De generar palabras, de nombrar la propia idea, por ejemplo, del patrimonio biocultural, ¿no? La bioculturalidad, o sea, este ensamble que hoy reconocemos y nadie puede negar, ¿no? Entre la evolución de los ecosistemas y de las culturas que los habitan, ¿no? Como esta coexistencia simbiótica, etcétera, ¿no? Que además ha enriquecido, ha diversificado a muchas especies, etcétera. Entonces, por eso es la idea de decir, bueno, sí se necesita una mirada mucho más
radical en términos, ¿no?, de ser críticos, de ir a la raíz, ¿no? Rally viene de raíz, no es una mala palabra, aunque a veces la no parece como tal, pero es ir a la raíz del problema, ¿no? Y entonces, si teníamos claro en algún momento cuál era la raíz del problema, ¿en dónde perdimos la pista?, ¿no? O sea, ¿por qué nos quedamos simplemente en los contenidos en clave de alfabetización? Es que la gente no sabe, entonces hay que enseñar. Sí, es verdad, ¿no? Hay cosas que la gente no sabe, o que alguna gente no sabe, otras sí, ¿no? Las sabe y las preserva y lo sigue sabiendo desde hace cientos de años, ¿no? Pero no se queda en eso, ¿no? No se agota en eso, en decir, pues simplemente es cuestión de que sepamos separar la basura o de que no la tiremos donde no debemos, etcétera. O sea, hay que ir más a de dónde viene la basura y por qué está aquí, ¿no? Y por qué la consumimos cotidianamente, o por qué no tenemos otra alternativa, porque cualquier cosa que queremos comprar para alimentarnos, por ejemplo, viene llena de basura, ¿no?, de cosas que no necesitamos. ¿Por qué nos obligan, ¿no?, a una forma de vivir y de consumir y de comportarnos a la que realmente no tenemos muchas opciones, ¿no? Entonces, tampoco es una cuestión de individualizar a las conductas personales de cada quien la solución de la crisis, si no entendemos, ¿no?, como digamos, este marco más general, ¿no? Bueno, hay muchísimos, sí, efectivamente, pues ahí solamente mencioné algunas cosas, faltan muchísimas. Ahora estamos haciendo el número 69 de la revista Ecología Política y van a encontrar otros conceptos y categorías que también sirven para entender y para explicar. Bueno, Esteban y Escobar, pues por supuesto, ¿no?, también son referentes de la ecología política y del ambientalismo en general, y de Esteban en particular de la educación popular, ¿no?, y de la educación con un compromiso hacia los sectores, pues, más desfavorecidos, ¿no? Él hizo ahí un proyecto muy interesante que todavía dura en la Universidad de la Tierra, en Oaxaca, y que tiene muchísimo de su pensamiento y de su práctica, que no solamente era una práctica pues, intelectual, ¿no?, sino también política y también de vinculación con las comunidades. Entonces, esta es otra idea importante. La ecología política no ha crecido en las mentes de grandes pensadores por sí misma, ¿no?, o por sí mismos los pensadores, sino por el compromiso y la vinculación que han adquirido con movimientos sociales, con luchas específicas, ¿no?, con un trabajo territorial puntual, y eso es lo que ha enriquecido también a la ecología política, ¿no? Entonces, eso es algo que la educación ambiental tiene que hacer, ¿no? O sea, que no podemos seguir pasando como del salón a la práctica en la institución educativa o en la ONG o en lo que sea, si no estamos en este diálogo con los procesos de organización colectiva, de defensa del territorio, ¿no?, si no los conocemos por lo menos, ¿no?, si no nos aproximamos, los escuchamos, los entendemos o tratamos de entenderlos y generamos también estos diálogos, porque no, o sea, aquí también otro elemento importante es la co-construcción, ¿no?, del saber. Que ya no estamos en esta idea de que la academia lo sabe todo y vamos al territorio a enseñarle a la gente lo que tiene que hacer porque ellos no saben nada, ¿no?, o porque, en fin, sino que lo que está exigiendo la crisis ambiental son formas absolutamente nuevas de entender la problemática, de explicar los problemas y de generar alternativas. Entonces, eso no lo tiene ni la academia sola, ni los movimientos solos, ¿no?, o la gente sola, o las ONGs, o qué sea, sino que tiene que haber estas sinergias, ¿no?, estos diálogos, esta vinculación, y que es algo que está por construirse, ¿no?,
tampoco es que están escritas las últimas palabras, ¿no? Sino que en cada contexto tiene que haber una construcción específica de soluciones para ese contexto, con la gente que está ahí, no solamente con la gente que llega desde afuera, ¿no? sino la que vive cotidianamente los problemas, ¿no? Y esto también, pues, yendo otra vez al tema de la radicalidad, pues tiene que ver también con esa realidad de violencia que se está viviendo, ¿no? O sea, que plantearse la defensa de un territorio o oponerse a una determinada forma de extractivismo, pues cada vez está generando mayor nivel de violencia, ¿no? contra quienes lo defienden, contra quienes se preocupan, contra quienes se oponen. Y eso es algo que tiene que ser también visibilizado y denunciado, ¿no? O sea, que no se puede quedar pues así como anécdota solamente, ¿no? Sino que es parte de lo que se tiene que señalar. Y por eso creo que es también importante la radicalidad de los discursos. No sé si... Pues agregar Sí, una pequeña cosa pequeña pero muy significativa en esto que estaba describiendo de los movimientos sociales, que es precisamente cómo se aporta a ese proceso de construcción de la educación ambiental, del ambientalismo en general, o de otros movimientos. Mencionaste al feminismo. Yo creo que sí, esa diversidad de planteamientos, de corrientes, etcétera, no es un problema, perdón, gratuito, es un asunto producto precisamente de esas experiencias culturales, de movilidad, de organización y sobre todo, al final de cuentas, esa recuperación que de una u otra manera, tanto el material que se está presentando ahora como otros trabajos, pues se están tratando de recuperar. ¿Cuáles son estas experiencias que nos permiten sustentar programas de trabajo, autonomías de trabajo, etcétera, y de esa manera lograr, pues, que, no sé si crecer a la misma velocidad de los problemas, o rebasarlos, pero algo requerimos de hacer en esa relación entre los movimientos sociales y los programas que se van presentando. sí. Me queda la reflexión. Escobar, Esteban, Alimonda, Lev, citas a muchos ambientalistas, pero también a muchos teóricos del ambientalismo y del pensamiento ambiental latinoamericano, que si bien es cierto, no son estrictamente educadores ambientales o no se caracterizan ellos por decirse educadores ambientales, están haciendo la práctica y la teoría que nosotros estamos buscando. ¿Qué pasa en México entonces? Es pregunta, y es una pregunta incómoda y difícil. ¿Qué pasa en México que los educadores ambientales que hacemos diferentes actividades no estamos, o creo yo, es mi percepción, tal vez me equivoco, habituados a entender la relación que debe tener la educación ambiental con la ecología política? Yo siento que en el discurso nacional de la educación ambiental no está presente, ¿no? La idea de la vinculación con la ecología política. Sí. Sí, nosotros, el grupo vespertino que estábamos tomando clase con Mariana, nos ha abierto un mundo. Justo platicábamos con ella que hay muchas cuestiones
que Claro, de... para mí es justo la otra parte que me hacía falta de la complejidad de mi tema, ¿no? Entender esta otra parte que me permite entender por qué está ocurriendo un problema en mi objeto o más bien como parte de mi objeto de estudio, ¿en dónde está ese problema? Entonces, sí creo que en esta radicalidad que mencionaba de los discursos, sí creo que también necesitamos hablar, nos dice ella, no digan las cosas como son, porque nos dice que no lo romanticemos, ¿no? Dice, digan las cosas como son, y creo que eso nos hace falta también, decir, está atravesado por el poder, sí, nuestros propios discursos están atravesados también por eso, ¿no? Y de la misma educación ambiental y cómo se ha gestado, ha estado atravesada y a veces sin darnos cuenta lo seguimos reproduciendo. Entonces, sí creo que nos hace falta mucha autocrítica en el campo de la educación ambiental y autocrítica como educadores ambientales también, ¿no? En nuestras propias investigaciones, autocriticarnos de dónde lo estamos mirando y si realmente eso va a abordar o va a generar algo distinto o solamente estamos como fotocopiando con algo extra. Entonces, es una labor difícil, ¿no? Es finalmente es autocrítica, pero necesaria, creo, para poder aportar a la construcción del conocimiento, específicamente del campo de la educación. Y yo quiero vincular lo que está diciendo Mónica en relación a esta autocrítica. El documento que escribes es un documento muy bello porque posiciona y da sentido a la ecología política. Decía yo hace rato en la intervención de Marcel que de paso le pone un repasón a la educación ambiental y la sitúa en el lugar en el que está, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Pero sin embargo hay toda una construcción teórica, ¿no? Del origen de la ecología política y una validación de por qué existe. Tú decías hace un rato, la construcción de conceptos, la construcción de categorías es riquísima, ¿no? Y tú lo manifiestas en el documento de la ecología política y parecería que nosotros seguimos jugando en la chiquillada a saber qué es tan solo la educación, ¿no? Ya, si empezamos, si me quiero poner exquisito en qué es la educación y cómo la definirían los educadores ambientales, ¿no? Seguimos todavía en eso, mientras que la ecología política tiene como mucha claridad, ¿no? Y esa claridad se la han dado muchos teóricos de la educación ambiental latinoamericana y muchos prácticos de la educación ambiental latinoamericana. Sin embargo, lo que decía yo hace rato en mi pregunta, ¿y dónde está eso reflejado en el hacer cotidiano de los educadores ambientales de México en los últimos 20 años? Yo no lo veo, no lo veo. Y así como se hizo una defensa en tu documento tan bonito de lo que es ecología política, pues ojalá algún día uno de nosotros o algunos de nosotros, todos podamos hacer un documento donde defendamos el posicionamiento de la educación ambiental, como tú lo haces con ecología política, ¿no? Porque no es que quede en un mal lugar la educación ambiental, queda en el lugar en el que está, ¿no? Pero sí se siente esa forma en la que está desnuda y la otra forma en la que la ecología política está muy revestida, ¿no? Muy rebosante, y a la otra le hace falta, si no todo, le hace falta muchas cosas. Ouch. ¿Qué quieres que le diga con el anestesia? No. A ver, yo creo que ahí también habría que irse a la historia misma de la educación. Y eso todavía es más doloroso. Eso es más complicado. Sí, justamente otro artículo que estoy escribiendo ahora tiene que ver con, o sea, no podemos hablar, por ejemplo, de diálogos de saberes, de equidad existéntica, etcétera, si no reconocemos también el lugar en el que estamos, ¿no? O sea, no es, vamos a incluir a todo el mundo y vamos a sentarnos a dialogar cuando tenemos 500 años de historia de segregación, racismo, ¿no? Incluso exterminio detrás de aquellos otros saberes, ¿no? A los que hoy queremos mirar. Y la educación, en países como el nuestro, pero yo diría en toda América Latina, tuvo un papel fundamental en eso, ¿no? O sea,
no solamente existió la colonización de la ocupación territorial, ¿no? de las instituciones de la corona española, sino que después de las guerras de independencia se quedó un colonialismo interno, ¿no? que describió González Casanova, y uno de los vehículos fundamentales para eso fue el sistema educativo. O sea, tenemos un sistema educativo que sigue siendo colonial, que sigue siendo negador de la diversidad, que sigue imponiendo, ¿no? las narrativas del pensamiento europeo o norteamericano, que también es el europeo, ¿no? Entonces, yo creo que justamente el problema de la institucionalización de la educación ambiental en México y en otros países tiene que ver con eso, ¿no? Con que se incorporó, se integró a ese sistema educativo que en sí mismo tiene un montón de limitaciones, ¿no? de carencias y de cosas que tiene que superar, y que están vinculadas pues, a la reproducción de la ideología dominante, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, por eso digo, hay que sacar la educación ambiental de las escuelas, ¿no? O sea, a través de la escuela misma, pero hacia afuera, ¿no? O sea, a ir a la comunidad, a la calle, al barrio, a generar otros procesos de reflexión y de construcción de significados, de conocimientos, etcétera, que no estén solamente en el marco epistémico de la escuela, porque ese tiene muchas limitaciones. Bueno, lo hemos visto aquí ya durante 2 años, ¿no? Pero eso que hemos visto aquí, que hemos cuestionado, que hemos criticado, se sigue reproduciendo en esta misma escuela, ¿no? O sea, no hay que irse muy lejos. O sea, en esta misma, en muchas carreras, pues se sigue pensando el mundo desde esa mirada positiva, no tanto como positivista, pero pues casi, ¿no? Entonces, es mucho más, ¿no? O sea, hay que ir más atrás. Yo creo que muchos colegas educadores ambientales en México lo están haciendo, por lo menos están empezando a generar las preguntas, ¿no? O sea, no hay ya no hay, no sé si lo hubo hace unos años, probablemente sí, un discurso triunfalista de la educación ambiental, ¿no? Más bien hay una reflexión, un cuestionamiento de, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿O qué no hemos hecho? ¿Lo que dejamos de hacer? Los educadores ambientales, y creo que más que haber dejado de hacer, creo que tiene que ver con la manera como se fueron construyendo justamente esas categorías, esos puntos para la reflexión, ¿no? Esos conceptos, esos marcos epistémicos, y creo que ahora hay una mayor sensibilidad para empezarlo a cuestionar y a reformular. Y además hay gente que lo está haciendo, ¿no? Gente que sin llamarse a sí mismos o autodenominarse educadores ambientales, están haciendo un trabajo de educación ambiental en los territorios, ¿no? Y en las organizaciones y en los movimientos sociales. O sea, la problemática ambiental está siendo cada vez más integrada a todos los discursos, ¿no? de las rebeldías, de las defensas del territorio. O sea, ya no hay un movimiento verdaderamente antisistémico que no plantee la crisis ambiental, ¿no? Y la necesidad de buscar soluciones alternativas a la crisis ambiental. Entonces, creo que esa es algo que ha ganado en parte la educación ambiental, pero también otros campos del pensamiento ambiental, ¿no? Poner la crisis ambiental en el centro de la lucha y de la defensa de la vida, ¿no? Y de los territorios y de la construcción también de alternativas. Bueno, no fueron el jueves de la semana pasada, a ver la película, pero bueno. ¿Sí la vieron? No los vi. Sí.
pero justamente es, lo que se plantea ahí es cómo el tema ambiental está en todas partes y en todo el mundo, ¿no? Y cómo se están construyendo alternativas desde el imaginario local del espacio, ¿no? Y ahí está justamente Arturo Escobar, ¿no? Cómo desde lo local se va construyendo otros imaginarios, otras posibilidades de generar mundos diferentes, ¿no? Y aunque no se gane la lucha, ¿no? Como en el caso de estos jóvenes alemanes que estaban defendiendo un bosque, y que finalmente los sacaron y la empresa entró a sacar el carbón, aunque no se gane, quedó la experiencia, ¿no? Y quedó el aprendizaje, y quedó lo que se compartió con otros que están luchando en otros territorios. Entonces, tampoco es que la lucha sea definitiva, ¿no? La ganas o la pierdes, no. Es un proceso de construcción hacia el futuro. Y yo creo y espero que la educación ambiental vayamos tomando el lugar que debemos tomar, ¿no? En ese proceso, en esas construcciones. Están invitados a la reflexión. ¿Alguien quiere comentar algo más? Que vamos. Yo creo que además de, o sea, justamente como desde esta cuestión del sistema hegemónico y la crisis civilizatoria, justamente dentro de la comunidad o de la sociedad se gesta otro gran problema y tiene que ver como con estas organizaciones, ¿no? Como el narcotráfico, y a las cuales por supuesto los movimientos sociales también deben de atender. O sea, estas organizaciones, ¿bajo qué lógica se rigen? Pues muy probablemente sí o sí, como dentro de esta misma lógica del sistema hegemónico, pero están articuladas dentro de la sociedad. Y dentro de ese vínculo, o sea, es como si se generara un mecanismo totalmente distinto, pero que logra vincular la acción en conjunto para actuar contra o para obtener lo que se necesita. Entonces, creo que justamente estas comunidades tienen un doble papel, o sea, tienen una doble acción, y pues quienes están dentro, ya sea académicos o justamente como estos mismos actores, tienen que responder, ¿no? O sea, me parece que también ahí hay una cuestión totalmente emergente que parte de, ¿no? O sea, y básicamente también contra eso se lucha, contra eso luchan las mismas comunidades. O sea, sí hay una denuncia de lo que hacen las empresas, pero también hay una denuncia contra lo que hace la propia organización delictiva, ¿no? Entonces, no sé, siento que es como darle muchos golpes, ¿no? O sea, y es como, y nuevamente, ¿en dónde quedamos otra vez nosotros? O sea, ¿nosotros qué hacemos en ese actuar? Porque también si hablamos de territorio, ¿en dónde estamos? ¿Y a qué nos enfrentamos en el día a día? No vivimos en un lugar que sea el más pacífico, probablemente, ¿no? O que, por ejemplo, si tenemos estas acciones, ¿no? Susana, a lo mejor en la sierra, hay muchos conflictos que están dentro de esa misma, ¿no? O sea, y que todos están peleando por el territorio. Bueno, yo creo que este es un punto muy interesante, ¿no? Porque creo que la academia que trabaja temas ambientales en general, independientemente del campo que sea, nos hemos quedado atrás, ¿no? O nos hemos quedado cortos en empezar a integrar al análisis de las problemáticas ambientales este factor.
Y además no solamente como decir, bueno, pues hay presencia de crimen organizado y tal en los bosques, ¿no? Por ejemplo. No, o sea, ¿cuál es la dimensión de eso? En términos de metabolismo social, ¿no? O sea, ¿cuál es la dimensión de la tala clandestina? ¿Cuál es la dimensión de los cambios ilegales de uso de suelo? Porque existen, ¿no? Los hacen todos los días. De quemar un bosque para que después vengan las inmobiliarias o las mineras o lo que sea. El sembrar miedo entre la población para que no se organicen y entonces hacer extractivismo de minerales o de agua o de cualquier elemento. O sea, eso tiene ya un impacto en los territorios y hay que empezarlo a nombrar y hay que empezarlo a visibilizar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no es gente que tenga concesión de la Conagua, porque no es gente que tenga licencia de construcción que le haya dado ninguna institución, porque no es, y sin embargo están generando afectaciones enormes sobre los territorios, ¿no? Aparte de trastocar toda la dinámica social, porque es parte del mecanismo, ¿no? También que se usa pues para la desmovilización social, etcétera, ¿no? Pero sí hay trabajos también en la ecología política que están abordando ese tema, ¿no? O sea, cómo hay esta vinculación directa o indirecta entre el crimen organizado y el extractivismo de muchos tipos, ¿no? Pero creo que es un elemento que tenemos que empezar a mencionar cuando hacemos un diagnóstico, cuando hacemos una investigación. Bueno, pues también está factor, ¿no? Y se comporta de tal manera. Digo, en términos generales, por lo menos sí se puede nombrar, ¿no? Y sobre todo, qué impactos está teniendo, qué impactos ambientales, porque son tremendos. Ya se me salió de 5. De 25, de hecho. Bueno, y hoy, pues, lamentablemente, falleció el Papa Francisco. Ay. Pues es que era un activista del ambientalismo, ¿no? Abiertamente declarado en pro de los grupos organizados, de los grupos sociales originarios, de los pueblos, o sea. Yo creo que se lo echaron, ¿no? Vieron su último discurso, el último que sí pudo dar, porque el de ayer, el del domingo ayer, ¿no? Ya no lo pudo leer. Pero el último fue condenar el genocidio en palestinos. Oye, Trump ya sacó